Hoy le voy a hablar de ortopedia funcional. Yo me imagino que no habían escuchado este concepto antes porque jamás se había hablado de esto. Y básicamente la idea de esta conferencia es sacarlos a ustedes de la zona de confort, de la zona cómoda, como dice el americano, de comfort zone, y llevarlos a pensar un poquito más de lo que estamos haciendo nosotros, que es solamente una cirugía, y nos estamos envolviendo en el problema mecánico más que en otra cosa, y la ortopedia debe ser un poquito de algo más. Mi nombre es Kenneth Cintrón, yo soy ortopeda, soy especialista en cirugía de pie y tobillo, y también tengo un entrenamiento y un interés especial en lo que es la medicina integrativa, funcional y regenerativa. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto. Primero que nada, en resumen, lo que vamos a hacer es discutir lo que es la medicina occidental, la cartesiana o la convencional, que es lo que estamos haciendo ahora, lo que es la medicina funcional, y traer esta fusión de lo que es la medicina convencional con la medicina funcional y aplicarlo en lo que sería, o yo llamaría, la ortopedia funcional. Básicamente, la medicina occidental, llegamos a esto, el tipo de medicina que estamos haciendo, todo empezó en 1910, no fue un médico, pero es un profesor, Abraham Flexner. La American Medical Association quería sistematizar las escuelas de medicina y le dio este trabajo a este profesor para que tratara de crear el currículo a las escuelas de medicina. Todo lo que no era supuestamente basado en evidencia científica no se incluyó en el currículo de escuela de medicina, y eso es lo que básicamente estamos todavía, 110 años después, estamos siguiendo. En el 1928 viene el descubrimiento de la penicilina, y el hecho de que traigo esto es porque esto cambia la mentalidad de lo que habíamos entendido era medicina a lo que estamos viviendo ahora. Empieza el concepto de reduccionismo médico. Empezamos a pensar que la medicina es algo sencillo, y vamos a hablar un poquito de eso luego. En el 65 viene el Medicare. El presidente Lyndon B. Johnson crea este movimiento político que ha causado grandes avances y también grandes problemas en la medicina. Pero esto surge desde el 1910. ¿Cómo avanza la medicina cartesiana o la medicina convencional? La llamamos cartesiana por el filósofo y matemático francés René Descartes, donde él creía en el dualismo, donde decía que la mente y el cuerpo era totalmente distintos, solamente estaban asociados mínimamente. Y nuestra medicina convencional cree precisamente en la matemática. En ese entonces, que la enfermedad era puramente física, matemática. Y el problema que crea es que se está aplicando inapropiadamente un modelo, un sistema de cuidado médico o mecánico, donde desde aquel tiempo lo importante era crear un diagnóstico. Tú creas un diagnóstico y de ahí para adelante pues existen unos tratamientos. Así que empieza a desarrollarse la medicina como negocio, y surge la industria de la salud, donde perpetúa el sistema mecánico. Se hace un diagnóstico, hay procedimientos y hay droga. Y entonces surge el monstruo de la industria farmacéutica. Cuando digo monstruo es porque es una entidad grande y poderosa que en estos momentos está creando sobre 310 billones de dólares al año. Y el problema con esto es que nos han hecho creer que para toda enfermedad existe una píldora, y si inventan una píldora, pues vamos a aplicársela también a una enfermedad. Y sigue perpetuándose el concepto reduccionista, o lo que se llama la teoría del germen. Nos quedamos con la teoría de que las enfermedades son causadas por una causa y por lo tanto tienen una solución o una droga o una pérdida. Es un concepto reduccionista, ¿verdad? Y eso surge a consecuencia del descubrimiento de la penicilina. Cuando miles y millones de personas se morían, se descubre la penicilina y cambió totalmente la medicina. Así que ese concepto reduccionista ha persistido. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que se está aplicando este sistema
que es diseñado al cuidado agudo, al cuidado de las infecciones, al cuidado de trauma, del infarto, a uno para manejar las enfermedades crónicas. Y me explico. La razón es que la gran mayoría de lo que se está gastando ahora es en enfermedades crónicas. Y déjeme explicarle cuál es el concepto, cuál es la realidad, los resultados de aplicar este sistema de la teoría del germen a lo que estamos viviendo hoy en día. Estados Unidos gasta más en cuidado médico que los próximos 13 países industrializados en cuidado de salud. Estamos hablando de cuidado de salud. Juntos, usted suma los próximos 13 países industrializados y Estados Unidos gasta más que todos ellos. La expectativa de vida es la peor de todos esos países industrializados, de hecho es la número 39 en el mundo. Y las enfermedades crónicas afectan de uno de cada 2 habitantes de los Estados Unidos. Y el 80% del gasto del cuidado médico en Estados Unidos es para el manejo de enfermedades crónicas. Increíble. Así que surge la medicina funcional, esto es un movimiento que lleva hace 10 o 15 años formándose, que provee un nuevo modelo de la medicina donde las enfermedades crónicas, donde el 75% son prevenibles y hasta algunas veces, muchas de ellas reversibles, son estudiadas y tratadas de una forma comprensiva e individualizada. La medicina funcional incorpora los conceptos de la genética, la dieta, los ejercicios, el ambiente, la nutrición, el estrés y las necesidades psicoespirituales a través de equipos integrados y basados en evidencia científica y en estudios recientes. Así que lo que vamos a hablar hoy aquí un poquito no es que viene de la nada, viene de evidencia científica. De hecho, mucha de la evidencia que voy a presentar hoy viene del JBJS, Journal of Bone and Joint Surgery. Está en la literatura ortopédica. Estos ejemplos, vemos enfermedades del corazón, diabetes tipo 2, enfermedades inflamatorias autoinmunes, depresión, autismo, reflujo, asma, enfermedades de riñón, hígado, degeneración macular y retinopatía y hasta el cáncer. Estas son enfermedades crónicas. A nosotros nos aplica estas que voy a mencionar: la osteoartritis, la artritis reumatoidea, osteoporosis, dolor muscular, sarcopenia, fatiga crónica, fibromialgia, enfermedades inflamatorias. Estos son simple y sencillamente ejemplos de enfermedades crónicas que nosotros vemos en nuestra práctica todos los días. Las 4 características de las enfermedades crónicas es que obviamente no sanan solitas. ¿Okay? Número 2, empeoran con el tiempo. Eso lo vemos con nuestros pacientes. Un dato bien importante, que no tienen una causa. Las causas son múltiples y poseen un perfil de síntomas complejo. Así que el concepto que le quiero ir desarrollando de la ortopedia funcional es que la meta de la ortopedia funcional es simple y sencillamente el wellness, el bienestar. Así que la ortopedia funcional, lo que hacemos es tratar el daño o el desorden ortopédico aliviando el dolor y la función, obviamente con intervenciones quirúrgicas, que eso es lo que nosotros hacemos, pero también con intervenciones no quirúrgicas que sean de bajo costo, de bajo riesgo, a la vez que mejoramos la salud en general en nuestros pacientes, previniendo problemas futuros, a la vez que promovemos y mejoramos el paradigma de mantenimiento de la salud y de prevención, lo cambiamos de ser uno pasivo y reactivo, que es lo que estamos viviendo ahora y estamos practicando, a ser uno fortalecido y proactivo. La ortopedia funcional entiende que el permitir al paciente regresar a su estado preoperatorio se debe considerar subestándar o deficiente. Por definición, nuestro tratamiento que vamos a nosotros ofrecer al paciente va a fallar si permitimos que este paciente vuelva a su estilo de vida, vuelva a las actividades que causaron que ese paciente viniera a nuestra clínica. Por ejemplo, un paciente que viene con osteoartritis de la rodilla, de la cadera, que es obeso o que simple y sencillamente está en una dieta inflamatoria, pues mire, nosotros podemos hacer todo lo que tengamos que hacer, reemplazo, reparación del manguillo rotador, lo que fuese, y vamos a ver ese paciente en 3 o 4 años con el mismo problema en la otra rodilla, en la otra cadera, en el otro hombro. Eso lo vemos todos los días. Todos los que estamos en la clínica vemos eso todos los días.
Así que la ortopedia funcional se basa en tres conceptos muy importantes. Número uno, la individualidad bioquímica, en la nutrición genómica y en la epigenética. Y yo les prometí a ustedes que los iba a sacar del comfort zone, de la zona de confort, porque probablemente es la primera vez que escuchan de esto, pero créanme que esto se está hablando ya en la literatura ortopédica hace varios años. Lo que pasa es que nos interesa hacer otras cosas que es mejores, que es operar. La individualidad bioquímica, esto todo empezó con el proyecto del genoma humano en 1990, cuando el gobierno americano decide gastar o invertir millones de dólares en el proyecto humano pensando que iban a poder descifrar los millones y millones de genes que existían en el DNA, o iban a descifrar el DNA por completo, y que iban a poder identificar el gen de la enfermedad del corazón, y iban a poder identificar el gen del cáncer, y el gen de la osteoartritis, y el gen de la osteoporosis, y que entonces se iba a aplicar una droga, obviamente, pensando en la teoría del germen, en la manera reduccionista, para reparar este problema. Se dieron cuenta de que no fue así. Se dieron cuenta de que no habían tantos genes ni tanto DNA, que tenemos 25.000 genes en común, nosotros los humanos, y interesantemente, la uva del Pinot Noir, del vino que nosotros nos tomamos, tiene 30.000 genes. Así que la uva es un poquito más complejo. Ese vino que tomamos es un poquito más complejo que nosotros mismos. Se dicen que hay sobre 3 millones de polimorfismos de nucleótidos únicos, o el PONUS. Este concepto es bien importante y lo vamos a hablar un poquito más. Si se dan cuenta, el 96% del DNA de nosotros es similar al del chimpancé. Hay un 4% distinto, pero ese 4% es bien importante porque está en regiones promotoras, y esas regiones promotoras, ese 4%, lo que hace es controlar la expresión genética. Voy a hablar un poquito de eso más adelante. Así que esa expresión genética, que se llama el fenotipo, ¿verdad?, se puede controlar por el ambiente, por la dieta y por el estilo de vida. Así que los PONUS, el polimorfismo de nucleótido único, no es otra cosa que una mutación sencilla de base del DNA. No es uniforme distribuido y puede ser de dos formas, una mutación sencilla o una mutación sin sentido. Hasta ahora no tiene sentido, probablemente es que no sabemos cuál es el significado. Así que básicamente, si se fijan, el DNA de cada uno de nosotros es idéntico, excepto que hay una mutación sencilla de base. Y esa mutación sencilla hace que cada uno de nosotros sea totalmente distinto, individualmente, bioquímicamente individual. Así que lo que el ambiente, la dieta, el estrés, la toxina, todo lo que nosotros entramos a nuestro cuerpo, aunque sea exactamente lo mismo, cada cual de nosotros va a reaccionar distinto a eso. Y eso nos trae el concepto de la nutrición genómica, que es el otro concepto en que se basa la medicina funcional, la ortopedia funcional. Y es cómo estos PONUS o nucleótidos, el polimorfismo de nucleótidos únicos, afectan nuestros patrones de salud o enfermedad. La gente de España, de La Coruña, han trabajado bien fuerte con la genética mitocondrial. Yo creo que van por el buen camino. Y se van a dar cuenta, van a empezar a leer mucho más de la medicina mitocondrial en nuestros magazines, en nuestros journals, porque de ahí es que sale, y todo apunta que de ahí es que salen los cambios en expresión genética. Pero esto no es nuevo, esto es del 1950, el doctor William está diciendo que la nutrición es totalmente importante para el cambio en expresión genética. Y el doctor Linus Pauling, que se ha ganado 2 premios Nobel en distintos aspectos, en química y la paz, también lo ha estado diciendo desde hace muchos años. Déjenme explicarle un momentito qué es la nutrición genómica. Básicamente es el estudio del efecto de la nutrición en la expresión de nuestros genes. Tú me estás diciendo, vea Carlos, nuestros genes pueden cambiar. Lo voy a demostrar ahorita. Este diagrama básicamente estará la pared membrana celular con sus receptores, y esto lo vamos a llamar un nutriente, que puede ser un nutriente
o un antinutriente. O sea, puede ser un buen alimento, o puede ser simplemente una comida, una grasa saturada, puede ser azúcar. Se une al receptor, ese receptor va al citoplasma y aquí causa una activación o desactivación de unos transcriptores genéticos. Eso va al núcleo y del núcleo sale estos transcriptores genéticos entrar al núcleo, sale el messenger, ¿verdad? El RNA mensajero que produce la proteína y produce la función. O sea que dependiendo del tipo de nutriente que nosotros le demos a la célula, va a ser la función, el fenotipo que nosotros vamos a expresar. Eso nos trae entonces el tercer concepto que la llamamos la epigenética. Y la epigenética no es otra cosa que el estudio de los cambios de expresión de los genes, cuando se expresan en el núcleo, a través de las reacciones químicas y no a cambios estructurales del DNA. O sea que el DNA no cambia, el DNA es el mismo. Lo que pasa es que los genes van a expresarse, van a producir la proteína, van a producir la función, dependiendo del microambiente que nosotros pongamos en la célula. Así que nuestros genes no determinan nuestras enfermedades crónicas. Y eso es bien distinto a lo que nosotros aprendimos en la escuela de medicina o en cualquier otro sitio donde existía la teoría de determinismo genético, donde te hacían creer, mira, tú puedes comerte lo que tú quieras, puedes tener la vida que tú quieras, porque los genes te van a decir a ti qué es lo que va a pasar dentro de 20 o 30 años, así que dale para adelante, no importa lo que hagas. Eso no es real. Un ejemplo, los indios Pima, hay una parte de ellos que están en el Arizona y otra parte de ellos que están en México. Los indios Pima, como eran dueños de grandes cantidades de terreno, los Estados Unidos le pagan y los tienen unas reservaciones donde tienen todos los lujos posibles. Los de México no, los de México siguen en México y han mantenido su cultura, su salud, su dieta. De más está decir que los indios Pima son la raza con más incidencia en los Estados Unidos de diabetes, cerca de un 30%. By the way, los número 2, ¿a quién sabe quiénes son? Los puertorriqueños. Tenemos la segunda incidencia más alta de diabetes en los Estados Unidos. Pero los que se quedaron en México, los indios Pima que se quedaron en México, tienen una incidencia de menos del 10%. ¿Qué cambió? ¿Cambió el DNA? El DNA es idéntico. Lo que cambió es el microambiente celular. Lo que estos indios de Arizona le están entrando al ambiente celular. Así que hay una revolución epigenética en la medicina. Nosotros estamos viviendo un momento histórico que podríamos aplicarlo a la ortopedia. Por ejemplo, vemos un paciente con osteoartritis, artritis reumatoidea, osteoporosis, y vamos a hablar de osteoporosis por inflamación ahorita, rotura de tendón, trauma, lo que sea. Pacientes sobrepeso, pues mira, chances son que 2/3 partes de eso, 2/3, 67% de esos pacientes que vemos en la oficina o están sobrepeso son obesos, 2/3 partes. Tiene sarcopenia, está malnutrido, tiene dolor generalizado, estrés, inflamación. Se pueden hacer laboratorios pertinentes, biomarcadores de inflamación y pruebas especializadas y de micronutrientes. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos optimizar al paciente preoperatoriamente, posoperatoriamente y de mantenimiento. Y eso trae el desarrollo probablemente de una clínica paralela a la de nosotros, a la quirúrgica, con venta de suplementos nutricionales, alimentos médicos o servicios relacionados al bienestar que logran a largo plazo una mejor salud de nuestros pacientes. ¿Qué implicaciones tendría esto en la ortopedia funcional? A nivel macro, las implicaciones serían que nosotros como sociedad como sociedad ortopédica, tendríamos una contribución grande a nuestros respectivos países y sociedad en el control de gastos en el sistema de salud, lo que podríamos llamar ortopedia preventiva. Y ya lo demostré por los números, que el sistema actual no sirve, es insostenible, totalmente insostenible. Nuestras respectivas sociedades ortopédicas se pueden convertir en promotores de salud y de bienestar al mejorar la calidad y el estilo de vida de nuestros pacientes, mejorando así la imagen y el mercadeo de nuestra profesión. O sea que nosotros tomando este movimiento proactivo de salud,
seríamos punta de lanza en este movimiento, en un movimiento salubrista. Así que a nivel funcional, a nivel macro, todavía nuestras sociedades ortopédicas podrían tener un gran beneficio económico. Imagínense este congreso o el congreso de sus respectivos países con 10.000 pies cuadrados más, compañías que vendan suplementos, que vendan servicios para wellness o para servicios para bienestar. ¿Ok? Por ejemplo, esta fue una conferencia que tuvimos en Portland, en Oregon, en septiembre de 2013, donde hablamos de nutrición humana y de medicina funcional. Fueron sobre 300 médicos a través de toda la nación. De hecho, vinieron hasta de Europa, hasta de Asia, fueron a Portland. Así que eso mismo lo podremos hacer para ortopedia funcional en Puerto Rico, en Santo Domingo, en México, en Panamá. Podríamos empezar este movimiento para beneficio a nuestros pacientes. Obviamente, a nivel micro se crearía el concepto de la ortopedia funcional, que podría muy bien también llamarse la ortopedia de oficina o no quirúrgica, pero con un concepto más completo, un concepto más holístico. Y yo no sé si ustedes han visto el movimiento afuera, pues nosotros estamos muy ocupados en nuestra práctica, pero créanme que el movimiento que existe en nuestras sociedades es un movimiento de bienestar bien grande y los pacientes están dispuestos a pagarlo. Lo que pasa es que no saben a dónde ir. Y si van probablemente al proveedor de salud equivocado, que no basa su práctica en evidencia médica, cosa que nosotros sí vamos a hacer. Así que esto nos traería un aumento en volumen de pacientes, un aumento en retribución económica, y abriría una caja de Pandora para nuestras prácticas. Y esto podría ser un movimiento no solamente en Latinoamérica, sino a nivel global.